Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este jueves tenemos un tema que puede ser polémico en los siguientes días. Lo queremos tratar ahora aquí porque creemos que es de su interés. ¿Qué es lo que va a pasar con esta iniciativa de ley de cultos, cambio a nuestros artículos 3, 24 y 130, que daría más derechos a los religiosos, incluso el de ser votado? En la actualidad y en la tendencia tenemos nuestras secciones acostumbradas con temas electorales sobre todo y de estilo de vida. Buenas noches, soy Francisco Abundis. Viviana, ¿cómo estás? Paco Abundis, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo. El día de hoy, ¿podrán los ministros de culto poseer bienes? ¿Qué va a pasar con el laicismo en las escuelas? Esto y mucho más aquí en la Mesa de Opinión Pública. Comenzamos. A menos de una semana, el próximo 28 de octubre, parece ya estar definido que la primera dama y senadora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, de 54 años de edad, tendrá como principal rival a Elisa María Avelina Carrió, de 50 años, quien fuera diputada y líder de la coalición opositora. Según las últimas encuestas, estas le entregan a la esposa del actual presidente de Argentina una intención de voto superior al 40.9% y la segunda recibe un 15.5%. Recién, en el amanecer del siglo XX, no una, sino dos mujeres están ante la oportunidad histórica de alcanzar la presidencia de su país por la mayoría del voto popular. Efectivamente, la elección en Argentina puede tornarse muy interesante porque sucede que, como hace muchos años no pasaba, es una elección muy ideológica, es una elección que se parece mucho a las características peronistas que han definido este país por mucho tiempo, Juan. Así es, Paco, y va a ser una elección donde las personalidades pesen más que los partidos, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner lleva una ventaja de 20 puntos en algunas encuestas sobre los candidatos de oposición, como Elisa Carrió, que va en segundo lugar, pero parece difícil que se pueda aproximar al puntaje que lleva la primera dama argentina. Y lo más probable es que no haya segunda vuelta, porque según entiendo se puede ganar con 45% para que no haya segunda vuelta, o 40% con 10 puntos de diferencia por arriba de la segunda fuerza electoral. La segunda fuerza electoral estaría por los 15 puntos, según entiendo. Así es, lo más probable es que para el próximo domingo ya esté claro quién va a ser la próxima presidenta o presidente de Argentina, ¿no? Así es. Ahora, sí sorprende un poquito esta parte ideológica, ¿no? Que sí es un voto muy estratificado, quiero decir ideológico por decir, la gente de más ingresos no está con los Kirchner, ¿no? Aquí como pareja, y los de menos ingresos sí, algo que hace mucho tiempo que no pasaba. Así es un poco revivir la tradición del peronismo que tenía mucho arraigo popular, con una candidata con muy buena presencia física, es buena oradora, tiene experiencia política y se empieza a marcar una tendencia continental de primeras damas que pasan de una función estrictamente protocolaria como cónyuge de jefe de Estado a ejercer las labores de jefe de Estado y jefe de gobierno. Vamos a ver el año que entra muy probablemente a Hillary Clinton compitiendo por la Casa Blanca en Estados Unidos. Otra mujer. Veremos cuánto de esto define tendencias regionales en cuanto a partidos e ideología. Este fue el dato de coyuntura. Regresamos. La tendencia el día de hoy la vamos a hacer aquí desde la Riva Consultores, donde se hacen estudios de mercadeo para ver y conocer precisamente cómo tratar ciertos mercados. El tipo de mercado que estamos viendo el día de hoy es el Grey Market, los hombres y mujeres de la tercera edad. Y ya está precisamente con nosotros para presentarnos el video Carlos de León. Carlos, muy buenas noches. Hola Viviana, buenas noches. Y vamos a estar viendo el segundo video de 4 etnografías que se hicieron en diferentes niveles socioeconómicos. Vimos ya el nivel B, vamos a hablar ahora del nivel C+, y cómo se comporta una pareja de la tercera edad en términos sociales, de salud y toda la vida que forma parte después de lo profesional. Una de las cosas muy importantes precisamente de la clase media alta es que tienen jubilación, tienen seguro y tienen, podríamos decir, un poco su vida económica resuelta después de muchísimos años de trabajo. Sí, tienen más preparación en términos de ahorro y de lo que viene después del trabajo. Vamos a ver el video. Tengo 65 años. Pues mi vida, soy licenciado en economía. Prácticamente mi vida profesional se ha desarrollado en distintas esferas de gobierno. Soy jubilada, trabajé 40 años ininterrumpidos en el gobierno
y actualmente me dedico al hogar y a pues muchas otras actividades. Tengo 33 años de casado, tengo 5 nietos, tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Mi hijo tiene 30 años, mi hija tiene 32. Estoy jubilado de parte del seguro y de parte del ISSSTE. Sin embargo, como son insuficientes, tengo que estar trabajando para tener ingresos y sostener el nivel de vida al que estoy acostumbrado. Pues en general los fines de semana son de mayor convivencia, sobre todo con mi esposa, y habitualmente lo que hacemos es desayunar en casa, habitualmente preparamos el desayuno, luego nos vamos siempre al tianguis o al mercado a comprarle fruta a los nietos, comprar algunas cosas que se requieren para la casa, despensa. Habitualmente los domingos salimos a desayunar en la calle, a algún Sanborns, a algún lugar así. Desayunamos, en ocasiones vamos al cine. Los fines de semana vamos a ver a mis nietos con mi esposo. Salimos muy poco, cada 3 o 5 años algún viaje que hicimos a Estados Unidos y un viaje que acabamos de hacer, el primer viaje que hemos hecho mi esposo y yo en toda nuestra vida a Europa juntos fue el año pasado y pues naturalmente nos fuimos en avión. Carlos, es importante ver este tipo de estudios de las distintas clases sociales, sobre todo del gray market, de estos hombres y mujeres de la tercera edad, para saber qué es lo que necesitan, sobre todo qué tipo de productos se les pueden ofrecer. Y viendo cuáles son las necesidades de estas personas. De la clase C+, media alta, ¿qué dirás tú? ¿Qué es lo que se les puede ofrecer? Bueno, es un tema muy sonado ahora en la mercadotecnia, que las empresas tenían un poco olvidado este segmento. Entonces, en términos económicos es muy importante porque es gente que tiene mucho dinero, no sabe exactamente en qué gastarlo porque no hay productos específicamente diseñados para ellos. Pero como vemos es gente ya retirada que tiene una cultura del ahorro y que está muy bien preparada para vivir estos años de forma muy tranquila y muy relajada. Sí, por ejemplo, no son personas que van a gastar de más porque sí viven de una forma ordenada, pero también son personas que están en esta clase media alta que estamos viendo, que tienen una jubilación, que tienen un seguro, que tienen sus gastos económicos resueltos y podrían invertir en otras cosas. Sí, de hecho hay una posible división que podamos ver en este estudio, una que es los de 50-60 y los de 60-70. Los de 50-60 que bueno, se preocupan por el qué dirán, ya estoy volviéndome viejo, tienen una angustia y son los que se compran convertibles o motos BMW, y los de 60-70 que tienen una relación ya más de tranquilidad, de aceptación de su edad y tal vez un poco más de preocupación por temas de salud. También, bueno, disfrutan a los nietos, ¿no? No es tanto como en las clases más bajas que vamos a estar viendo más adelante, sino en este momento pueden disfrutar a los nietos por gozarlos simplemente. Sí, es donde se van los nietos con los abuelitos a hacer las cosas que no los dejan los papás, más relajados y más dándoles consejos, más viviendo un ambiente de abuelito y nieto. Y también se van de viaje. También se van de viaje, escuchamos en el video que está presente Europa, Estados Unidos, cosas que en otros niveles más bajos, pues bueno, ni lo mencionan. Carlos de León, vamos a seguir atentos a este estudio, la próxima semana te veo. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos de León. Vamos a hacer un corte aquí en Opinión Pública, regresamos en un momento, no se vaya, todavía hay más. Esta noche en la mesa de Opinión Pública, un tema que creemos que será muy comentado en los siguientes días, acerca de la posibilidad de cambiar los artículos 3, 24 y 130 de nuestra Constitución que regulan las actividades de instituciones religiosas y sus miembros. Para esta mesa contamos con la participación, muchas gracias a todos ustedes, de Roberto O'Farrill, coconductor y colega de Proyecto 40, bien conocido especialista de asuntos religiosos, con el senador Federico Doring, con Roberto Javier Blancarte Pimentel, conocido especialista en el tema también, investigador del Colegio de México, y Carlos Martínez García, articulista de La Jornada. Yo quiero introducir el tema brevemente y prefiero que ustedes lo expliquen. Lo que nosotros tenemos en temas de opinión es que hay mucha confianza en la Iglesia, ¿no? Tenemos los más altos niveles de confianza, un poco menos en sacerdotes, tenemos alrededor de 73% de niveles de confianza en la Iglesia a nivel nacional, 63% en sacerdotes, muy cerca del parámetro superior que
que sería amigos y familiares, que es 82%. Sin embargo, parece ser que la gente no estaría de acuerdo necesariamente con algunos puntos de esta iniciativa, que sería reconocer más derechos políticos, como la idea de ser votado como miembro de la Iglesia, o que se hable, digamos, de temas públicos durante servicios religiosos, entre otras cosas que, según entiendo, tiene que ver con esta iniciativa. Por ejemplo, a la pregunta, encuesta nacional en vivienda, mayores de 18 años. En el servicio religioso al que usted acude, ¿alguna vez ha escuchado al sacerdote, pastor o líder religioso hablar de política? 76% dice que no, solo 13% dice que sí, y hablar a favor o en contra de un partido o candidato, 82% dice que no y 9% dice que sí. Sin embargo, digamos, eso es en política, cuando se les pregunta, ¿se debe hacer caso a los sacerdotes, pastores o líderes religiosos cuando hablan de valores morales? 56% está de acuerdo, 35% diría que no. Y, digamos, ya en una medición concretamente de uno de los actores de esta propuesta, el cardenal Norberto Rivera, tenemos que 66% del país lo conoce, me parece relativamente alto, 2 de cada 3 mexicanos, y 13% tendría una buena opinión de él. Finalmente, en su opinión, el cardenal Norberto Rivera Carrera habla más sobre asuntos espirituales o sobre asuntos públicos. Asuntos públicos 34%, asuntos espirituales 11%. Es decir, hay una clara conciencia en el público mexicano que nuestro cardenal es un hombre muy político. ¿Y está usted de acuerdo o en desacuerdo en que el cardenal Norberto Rivera Carrera opine sobre asuntos políticos del país? 13% de acuerdo, 48% en desacuerdo. Creo que, palabras más, palabras menos, el público en México tal vez no estaría tan de acuerdo con esta iniciativa de cambiar algunos de los aspectos de los artículos, pero quisiera que ustedes me dijeran cómo leen estos datos y cómo leen la iniciativa. Roberto, si quieres empezar. Sí, mira, Francisco, aquí hay dos voces hablando de lo mismo y de diferentes cosas, porque en el sentido amplio la política es la búsqueda del bien común y el ejercicio cotidiano de hacer el bien común. De ese tema habla la Iglesia o las iglesias cuando dicen tenemos que hacer política. No podemos privar de hacerlo, pues nuestra razón de existir es precisamente la búsqueda del bien común. Pero cuando las iglesias dicen tenemos que hablar de política, se refieren a su sentido amplio, ¿no? A la raíz griega del término. La Iglesia misma, en el caso de la Iglesia Católica, prohíbe determinantemente a través del Código de Derecho Canónico a sus ministros de culto tener cargos de representación popular o tener servidores públicos. Es inmediatamente la excomunión lat sententia, o sea, es imposible. No puede ser posible que un sacerdote sea diputado, senador o gobernador o secretario de Estado, ¿no? Sin embargo, hay también un tema de derechos humanos. No porque el Código de Derecho Canónico se lo impida por su propia institución, ha de ser un ciudadano, en el caso de México, que tiene una seria limitación. No porque mi institución me lo prohíba, yo no puedo vivir en una nación en la que una ley me lo prohíbe. ¿Tú cómo ves el tema, Roberto? Bueno, yo me preguntaría en este caso si el derecho canónico impide, prohíbe a los sacerdotes ser votados, ser candidatos a puestos de elección popular, ¿podríamos considerar eso una violación de la propia Iglesia a los derechos humanos de sus sacerdotes? Bueno, yo diría que no. Sin embargo, diría que es una restricción que la institución establece para sus propios sacerdotes. De la misma manera, la sociedad ha establecido otras restricciones, en este caso similares, para el ejercicio de las candidaturas para los ministros de culto. Este es uno solo de los temas, según entiendo, senador. También se habla de, según entiendo la iniciativa, hay una parte que habla de tener una parte de presupuesto estatal si la gente pidiese que se enseñara religión en las escuelas, tratar temas políticos desde el púlpito, poseer medios de comunicación, ampliar derechos políticos de los ministros para ser votados, ¿no? Que ese sería el normal, impartir educación religiosa en las escuelas públicas. De estos, ¿cuál, digamos, de la parte política como Acción Nacional, cuál estaría a favor Acción Nacional y cuál no? Mira, yo creo que hay que distinguir una cosa, Paco, porque inclusive la información que tú planteas al iniciar el programa pareciera que solo habla de la Iglesia Católica. Es cierto. Y es un asunto de falsa percepción. Quienes más empujan la agenda, un poco, por ejemplo, atendiendo el comentario de Roberto, para que puedan ser candidatos a puesto de elección popular,
no son los ministros de culto de la Iglesia Católica, sino aquellos que son ministros de culto registrados, que la ley de acciones los obliga a renunciar 5 años antes, de otras religiones, digamos cristianos evangélicos, que en otros países y en otros sistemas democráticos pueden cohabitar, por no tener un código de derecho canónico, con un cargo de elección popular. Y a veces se percibe que es una agenda fundamentalmente de la Iglesia Católica o del cardenal. No lo es una agenda, como le dicen semánticamente, ecuménica, de varias iglesias. Hay cosas en las que yo estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo. Déjame ponerte ejemplos concretos. Yo estoy de acuerdo en que se pueda cambiar el artículo 24 de la Constitución y que se puedan reunir como cualquier otro ciudadano fuera de un templo sin necesidad de un permiso extraordinario, porque lo hace cualquier otro nicho social de la sociedad mexicana sin necesidad de un permiso extraordinario. Yo estoy a título personal de acuerdo en que pudieran ser concesionarios porque en medios de comunicación ya tienen hoy contenidos, ¿no? Y a fin de cuentas sería el prejuicio mío y el de cualquier mexicano quien decidiría si sintonizas o no ese programa o ese canal. Creo que es un asunto de libertad de elección para cada quien. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con el artículo 130, donde dice que no pueden heredar o poseer bienes. Es que ya hay que distinguir, después de la reforma del 92, los que ya son de ellos, que podrían tener derechos sucesorios, y los que no se han regularizado, que fueron obtenidos antes del 92 y que siguen siendo bienes del Estado bajo el uso de ellos. Lo que no puede aceptarse es este asunto del diezmo religioso, ¿no? Como yo le denomino. El asunto de la educación religiosa en las escuelas es un asunto, yo no estoy de acuerdo, pero aunque estuviera de acuerdo, es impracticable. Algo respecto a lo que dijo el senador. En un argumento liberal extremo, nosotros no deberíamos de oponernos ni a educación religiosa necesariamente, ni a que los miembros de la iglesia fueran votados o pudieran participar con un discurso así fuera desde el púlpito. ¿Tú no crees que podría haber una contradicción entre nuestro historial anticlerical y una posición liberal extrema donde, ¿por qué no van a participar si son miembros activos y son sociales? Bueno, antes que eso quiero referirme a la participación del senador, su primera y última parte. No sé de dónde saca él datos que si los tiene, me gustaría conocerlos, pero no es verdad, por lo menos por los estudios que hemos hecho en el Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, que la mayoría de las iglesias protestantes y sus líderes estén pidiendo modificaciones en este sentido que él ha hecho referencia, o sea, es absolutamente falso. La tendencia histórica del protestantismo mexicano fue liberal y es liberal en términos generales, siempre hay sectores que no. Y precisamente fueron partidarios absolutos de la separación de iglesia-estado, por convicciones y también dijéramos por cuestiones prácticas, políticas. Y la última parte del Consejo Interreligioso de México, que bueno que existe, pero tampoco están presentes todas las iglesias, ni siquiera todas las iglesias evangélicas o protestantes. Algún sector de ellos, que se conoce como protestantismo ecuménico, está ahí, pero el protestantismo de raíz ecuménica en México es muy minoritario en el cuerpo general del protestantismo y del evangelicalismo mexicano. Eso hay que decirlo porque si no nos quieren vender o nos quieren poner una idea que no tiene sustento en las posiciones reales de la gran mayoría de estas iglesias minoritarias pero crecientes. Tú decías, Roberto, en principio que estamos hablando de lo mismo, de bien común. Pero ¿sabes qué, Paco? Es que es esquizofrénico. Mira, se vive una doble realidad. Por un lado, una ley que dice, si quieres transmitir un acto de culto, debes pedir permiso. Muere Juan Pablo II y en todas las televisoras y radiodifusoras a todo lo que da, los funerales, que es una misa, con todos los jefes de Estado que pasan ante la salma del romano pontífice y George Bush hasta de rodillas se pone. Y los mexicanos diciendo, esto es una realidad que nunca habíamos visto, es que habíamos vivido en una mentira, nos habían dicho que esto no existía. Bueno, es que y todas las televisoras y todas las radiodifusoras violando la ley porque nunca pidieron permiso de transmitir. Pero también, bueno, entonces, por ejemplo, hay canales que son para transmitir exclusivamente contenidos religiosos y sí, que esto están es en Estados Unidos, Viviana. En Estados Unidos la legislación está muy clara. Yo cuando prendo y pongo María Visión. Y pero aquí en México también hay. Más o menos en 2 minutos quedo, ¿no? Bueno, pero déjame estar de acuerdo con Roberto. No, déjame terminar esta idea. Si tú tienes una ley es para que se cumpla, Paco. Si no se está cumpliendo, pues hay que revisarla. Entonces, el asunto es, esas leyes, esos artículos, se tienen que revisar. Porque es esquizofrénico que tengas que pedir permiso porque te pueden contestar que sí o te pueden contestar que no,
porque eres judío o musulmán o budista o católico o cristiano protestante o shintoísta. ¿Nomás por eso? Aquí el problema que yo creo que señala bien mi tocayo es que es un problema administrativo ese. Sí. Porque la ley dice muy claramente que para lo que se requiere permiso es para los actos de culto externos a los templos que se considerarán extraordinarios, por lo tanto. El problema es mucho más complejo con los medios, porque en efecto lo vemos aquí todos los días, prende uno la televisión y hay un montón de iglesias y agrupaciones religiosas que no transmiten actos de culto, pero están todo el día ahí predicando. Como dirá Roberto, perdón, ¿estarías de acuerdo con que tiene que haber cambios a la ley, no necesariamente en esta dirección? Y no necesariamente político-electorales, sino más bien administrativos. Hay que actualizar el marco. Déjame pongo el último ejemplo. El 24, lo que tú decías, que puedan juntar en el público. En este país, el 14 de febrero, la comunidad lésbico-gay marcha libremente y todo el mundo lo acepta y lo reconoce como libertad de expresión y pluralidad política. Lo hacen los 400 pueblos cada año. Lo hacen mucha gente, ¿no? Y exige que se les permita expresarse. El único nicho social en este país no se puede reunir en una plaza pública para lo que sea, para convivir, para repartir un volante, para hacer un cántico, son las iglesias, la que sea. Y el asunto, y cito por lo que dijeron, no mentí, la fuente es el Consejo Interreligioso. Nadie puede hablar por todas las iglesias, por eso hay una falsa percepción, porque la ignorancia y las fobias dominan el debate. Nadie tiene el monopolio de este tema y no es una agenda de la Iglesia Católica, ni de todas las iglesias. Pero hay tanta fobia y tanto rencor que yo creo que dejó la masonería el priato, que se discuten fobias y no propuestas. Claro. ¿Hay fobia y rencor, Carlos Mesa? Sí, hay fobias de uno y de otro lado. O sea, yo creo que el que esté libre de fobias que tire la primera piedra, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, restrictivas, de cuestiones de catastrales o de administrativas como los que se han hecho referencia, pues son revisables. O en lo que se refiere en concreto a esta iniciativa. Anacrónicas, que sí, que no. Que se revisen, pero las cuestiones centrales que están en juego, lo que es partes constituyentes del Estado laico mexicano. Yo creo que esas no, por ejemplo, porque además, aparte de tener una fuerte raíz histórica, están enraizadas en la conciencia de la gente. La gente no está ni queriendo hacer motines ni manifestaciones para que haya educación religiosa en las escuelas de ningún tipo. Es una cuestión de preocupación de las élites clericales de las distintas iglesias, pero no es un problema que le esté causando malestar en la conciencia al pueblo mexicano. Esas y otras cuestiones yo creo que tienen que seguir vigentes. Roberto Blancarte. Yo estoy de acuerdo con el presidente Felipe Calderón, quien dijo muy claramente cuando fue al Vaticano y después también en una entrevista que ahorita no están dadas las condiciones para una discusión sobre este tema. Lo cual no quiere decir que no podamos pensarlo, ¿Qué ¿verdad? significa eso? Significa que ahorita no hay condiciones políticas para tratar este asunto porque es un tema muy complejo, muy espinoso, que involucra demasiados prejuicios y demasiadas complicaciones. Y creo que es un momento en donde la gente está sintiendo en general una presión por parte de la jerarquía católica, incluidos los que acaban de venir de la Santa Sede, con quien me tocó tratar, y que no es un momento adecuado. Tenemos muchos otros problemas que resolver. Estos no son los más importantes. Creo que en términos generales la población mexicana, incluidos por supuesto y encabezados por los católicos, no quieren cambios en la legislación. A los católicos les gustan las cosas como está y les gusta que nuestra legislación limite el poder de los sacerdotes, porque de otra manera no habría pastillas anticonceptivas en la farmacia, como no las hay en algunas farmacias en Guadalajara, donde el poder de los sacerdotes es tan fuerte que en efecto incide sobre las políticas públicas y sobre la legislación. Creo que lo que dice Roberto es que no deberíamos de haber organizado esta mesa. No, yo dije que había que pensarlo, está muy bien, platiquémoslo, pero la verdad partamos del hecho que el propio presidente Calderón afortunadamente está diciendo, no, miren, ahorita no está el horno para bullitos. Pero se dio la propuesta y se presentó ante el Senado la propuesta y la recibía aquí Federico Dorin. Entendamos la diferencia entre un anticlericalismo, un Estado laicista y un Estado laico. El Estado debe ser laico, para bien de las iglesias y para bien de los ciudadanos. Bueno, parece pero ser que laico no es cambio. laicista. Parece que no va a haber cambio a la Constitución, se va a quedar como está y esta propuesta se quedará únicamente en el tintero, ¿así, senador? Yo reconozco lo que dice Roberto. Honestamente no veo que haya ánimo en el Congreso. Vamos, el tema no está en la mesa de reforma del Estado de la ley del senador Beltrones.
que concluye en marzo. No se prevé que de aquí a marzo, que se agote esa mesa, el tema se vaya a discutir. Creo que lo que sí tendría que hacer el Congreso es ver qué es legítimo, un poco lo que es anacrónico, y en la parte eminentemente político democrática siento que no se va a avanzar y que no se debería de avanzar, pero lo que a mí me preocupa más es que ni siquiera sea el debate público. Yo por eso celebro el programa, porque lo que es más ominoso que el no es el silencio. Pues muchísimas gracias, perdón por el tiempo, pero creemos que por lo menos en este pequeño espacio es un tema que amerita la discusión. Esta fue la Mesa de Opinión Pública. Regresamos en un momento. Interesante mesa, Viviana. Creo que es una pequeña probadita de una discusión que se puede tornar un poco más álgida. Yo creo que sí, el hecho de que la Iglesia Católica sea la más visible da la impresión de que es quien está empujando más la agenda. Yo estaría de acuerdo con que no necesariamente es el caso, como dijo el senador Dorin, aunque creo que sin duda estamos hablando de cambios fundamentales, artículos como el 3º, el 24, el 130, que forman parte de nuestra historia y una parte muy polémica. Así es, Paco, nuevamente estamos viendo en los canales de televisión donde sí se puede hablar, donde se habla de culto religioso, donde supuestamente tiene que pedir un permiso. Bueno, y esto también que llama la atención, que hasta el momento los ministros de culto no puedan poseer bienes, ¿no? Sí, que otra vez en el extremo liberal, como se lo planteábamos a Carlos o se lo planteamos a Roberto Blancarte, o Farri, bueno, en el extremo liberal uno no debería tener ningún impedimento para concederle a todos sus ciudadanos derechos de tiempo completo, incluso a ser votados, aunque por otro lado la ley canónica, según entiendo, lo prohíba. Esta fue la... También, como se decía, les está dando miedo a los senadores y diputados, no lo estoy diciendo yo, lo dijo aquí el senador Federico Dorin, hablar precisamente de este tema que tiende a ser tan espinoso. Así es. Esto fue la Mesa de Opinión Pública. Los esperamos la siguiente semana, jueves 11 de la noche. Estén con nosotros. Viviana, buenas noches. Buenas noches, Paco Abundis. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que la pasen.